Qué bien, en los últimos días han aparecido algunas novedades en el campo del tema de la seguridad ciudadana. Se ha publicado ya el Plan de Seguridad Ciudadana, esto fue hace cosa de más de una semana, y ayer se publicó en el peruano una ley que se llama la ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y Código de Niños y Adolescentes, y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Es una ley de la que hemos hablado acá con Marisol Perestello, que fue la autora, un poco la que manejó este tema. Y hoy se ha publicado la ley contra el crimen organizado. Bueno, hemos invitado a César Azabache, abogado penalista, a Ricardo Vargas, ex viceministro del Interior, y a... Valdés, caramba. Sí, ya se me confunde todo a estas alturas. Y con Gustavo Carrión, ex director general de la Policía, general Gustavo Carrión, en situación de retiro. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, esto ya lo sabemos, el Perú es el país que está primero en victimización por delincuencia, primero o segundo en América Latina, en las Américas en general, según el barómetro de las Américas. Es decir, es el país donde la gente, cuando le pregunta, ¿usted ha sido asaltado o usted ha sufrido algún acto delictivo en el último año? El 40%, no sé qué porcentaje dice, es el país en el que más la gente ha sufrido un acto delictivo, un hurto, alguna clase de acto delictivo en el último año. Entonces, ese es el principal problema. También, por supuesto, se ha incrementado el sicariato, el narcotráfico y otras cosas, formas de crimen organizado. Pero la sensación de inseguridad ciudadana tiene que ver con ese nivel primario, digamos. Y no hay un sistema así como en salud hablan de la atención primaria de la salud, no hay un sistema de atención o de prevención o de atención primaria a estos delitos menores, ¿no? Bueno, yo quería comenzar preguntándole quizás a Ricardo Valdés. ¿Usted ha revisado este plan de seguridad ciudadana? Sí, así es. ¿Es bueno, es malo, sirve para algo, va a ayudar? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que tiene un buen diagnóstico en la parte inicial del plan de seguridad ciudadana, pero encuentro algunas deficiencias importantes. La primera es que son más de 200 actividades que deben de cumplirse de aquí al 2018 y carece, a mi modo de ver, de un elemento central, que es cómo se va a implementar este plan. No se ha cuantificado ni una de las actividades. Por ejemplo, una de estas 200 y pico actividades es, por ejemplo, que la policía en su totalidad regrese a la función policial. Es decir, eso significa que se elimina el 2x1, lo cual me parece fantástico. Fundamental. Pero esa es una de las 200 y pico actividades que hay que realizar. Y no está cuantificada. No está cuantificado, no hay ni una actividad cuantificada. Y lo que me parece es muy curioso es que muchas que tienen que hacer con la Policía Nacional, que deben de ejecutarse al final del 2013, tampoco se encuentran cuantificadas. Es decir, yo creo que ya estamos un poco inclusive desfasados con el tema presupuestal. Creo que van a haber problemas serios en lo que se refiere también a la gestión. Hay muchos planes, mucha formulación de planes, no se dice cómo van a ser financiados, no se dice cómo se van a implementar tampoco. Sí es cierto, hay algunas responsabilidades funcionales, no hay en ninguna parte de este plan algo que nos diga qué va a ocurrir con ese funcionario si no cumple con esa implementación. Pues, sabemos que hay pues, una suerte de impunidad funcional, ¿no?, en el Estado en ese sentido. Es decir, hay una brecha entre lo que es el ser y el deber ser. O sea, no es un plan de seguridad aterrizado. Creo que tiene un muy buen diagnóstico, pero curiosamente muchas de esas actividades no se encuentran reflejadas. Es decir, para darle solución a ese diagnóstico. Dice usted que tiene un muy buen diagnóstico, pero también he visto en el plan ese famoso cuadro en donde no se sabe si realmente se han incrementado o no se han incrementado los homicidios en el Perú, porque según la policía... Claro, hay una contradicción, además, entre el Ministerio Público. Con el Ministerio Público. Según la policía estamos más o menos en 9 por 100.000... 9.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Y según el Ministerio Público esto ha venido subiendo y estamos en 24. ¿Cómo puede haber una diferencia entre 24 y eso no se lo resuelve este documento? Es decir, porque alguien tiene que estar Se habla equivocado. De la unificación de registros en el documento. Yo creo que eso es fundamental. A mí lo que me preocupa son la cantidad de registros que van a
a manejarse. Sería fantástico. Yo creo que la información es vital para poder establecer realmente políticas inmediatas, ¿no?, de seguridad ciudadana. Pero por otra parte, en los objetivos que se plantean en este plan hay muchos que corresponden a los gobiernos locales y a los gobiernos provinciales y regionales, que tampoco se menciona cómo van a ser ejecutados. Es decir, sabemos que los gobiernos locales y regionales se manejan mucho por su orientación política, por la forma como se maneja con el vecindario, con la ciudadanía. Y este plan habla, por ejemplo, de la recuperación de espacios públicos, lo que supone inversiones muy altas en parques, en canchas deportivas, por ejemplo, ¿no? Son ideas, buenas ideas, digamos, ¿no? Son buenas ideas. Es un listado de buenas ideas. Yo, como en algún momento lo dije, hay una brecha entre lo que es la política pública y la voluntad política también, ¿no? Que no está pues expresada en términos, digamos, de soles, para ponerlo así en concreto. General, ¿cuál es su punto de vista? Yo creo que coincido con Ricardo de que es una pieza literaria muy buena el diagnóstico, pero es casi inaterrizable. Casi todo concluye en que los gobiernos regionales, los gobiernos subnacionales, provinciales, distritales, tienen que presentar su plan derivado de este gran plan. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a hacer un plan para cumplir y van a satisfacer más o menos sus conciencias contratando policías en sus días de Franco para que ayuden al serenazgo de cada localidad. Pero creo que este sistema se concibió para que las autoridades locales, regionales, provinciales o distritales organicen la demanda de su jurisdicción, la demanda de seguridad ciudadana, y que el elemento técnico creado por el Estado para que satisfaga esa demanda, el que debe dar la oferta de seguridad, que es la policía, lo haga. Y creo que ahí viene el problema, que la policía no está dando la oferta de seguridad que corresponda a la demanda de cada una de las localidades. Creo que pasa porque sería largo discutirlo, pero pasa por un modelo equivocado de policía, que fue bueno probablemente para regímenes autocráticos, pero que ahora ya no se compadece con una policía mucho más ciudadana, de una función mucho más dedicada a proteger al ciudadano. Siempre estamos tratando de militarizar cada día más a la policía, hacerla aparecer muy cerca de las Fuerzas Armadas, y eso lo va distanciando un poco de la ciudadanía. Creo que el problema es mucho más profundo que solamente sacar un plan del 2013 al 2018, sino los operadores, en este caso policía y las autoridades políticas, que siempre va a haber ese maniqueísmo del que el policía no tiene por qué obedecerle al civil, no tiene por qué hacerle caso al alcalde, no tiene por qué hacerle caso al gerente de seguridad ciudadana de alguna de las jurisdicciones. Siempre se va a presentar en estos conflictos. Ahora, lo que yo no he visto suficientemente reflejado en ese diagnóstico y tampoco en las medidas que se proponen es la realidad de esta gran cantidad, este gran volumen de delitos menores que se cometen, hurtos, en fin, robos, cosas que son los que inflan ese, digamos, índice que tenemos nosotros en comparación a los demás países. Es decir, tenemos un nivel muy alto de victimización, a todo el mundo le roban. Entonces, y ahí en ese terreno hay mucha impunidad, porque el joven que comete un hurto pequeño lo capturan y lo sueltan inmediatamente, y no hay un sistema para, no sé, ponerlo en un calabozo por lo menos unos días, tratar de resocializarlo o por lo menos atenderlo psicológicamente esos días. Si no hay, como hemos conversado con César Azabache varias veces, centros de detención municipales o locales con un juez local que pueda, pues, no sé, administrar una atención primaria de la justicia para prevenir que toda esa gente termine en la cárcel después, ¿no? Es decir, que las cosas se resuelvan de raíz y no se llenan después las cárceles que son escuelas de delincuentes. ¿Ese no es el tema principal? Yo tengo la impresión que sí. Podemos tener matices en esto, ¿no? Pero tengo la impresión que una idea tan fuerte como la de seguridad ciudadana solo va a encontrar un aterrizaje en concreto cuando se convierta en algo que las personas demanden y las personas reciban. ¿De acuerdo? Mientras no lleguemos a un punto de concreción visible para todos, vamos a seguir acumulando planes y haciendo planes para cumplir planes. Creo que el eje en ese instante está en que las personas sientan que así como pueden tener un sistema policial que las proteja y las atienda, tengan al costado también un sistema legal que pueda convertir en casos, en decisiones y en condenas visibles los resultados de una operación policial reforzada y relanzada. Creo que en la parte legal tampoco estamos encontrando ni esa claridad ni una idea alternativa. No hay un eje claro que nos permita resumir a todos en una frase que queremos hacer. No está en absoluto. Estas leyes son más o menos lo mismo, un montón de muchas ideas que
algunas podrían ser interesantes desde el punto de vista del especialista legal, del juez o del fiscal, pero que difícilmente se van a convertir en una idea clara, en una narración clara que las personas puedan recoger como suyas. He pasado varias horas tratando de encontrar un eje articulador en las dos leyes que se han publicado en estos 2 días y debo decir con desilusión que no lo encuentro. Hay muchísimos cambios en muchos textos técnicos, algunos debo decir además imperceptibles, otros me parecen innecesarios, pero no un eje común que nos permita decir, ok, la propuesta del Estado para el sistema es esta. Pero, por ejemplo, la ley crea un registro de faltas, de modo tal que a la tercera falta, a la tercera reincidencia, digamos, o segunda reincidencia, entonces ya esa falta se convierte en delito. Claro, pero ¿eso para qué sirve? Eso sirve para poder decirle a la gente que incluso las infracciones menos graves van a tener un castigo efectivo. La pregunta es ¿dónde? O sea, ahí hay un tema en el que podemos tener matices. Pero ya han habido penas. El Lurigancho. Han habido penas alternativas. La legislación penal establece penas alternativas, el trabajo comunitario, la supresión de días libres. Nunca se ha implementado. Bueno, es decirlo también en beneficio del sistema de seguridad ciudadana, que los países no han resuelto tampoco el problema de la delincuencia bagatela, de la delincuencia menuda. Casi ninguno de los países lo ha podido resolver. Los que tienen este problema, la delincuencia menuda, la de arrebato, la que roba en las esquinas, casi ninguno de los países ha podido resolverlo, ni siquiera las policías más prestigiadas han podido resolver esa delincuencia bagatela. Creo también que en Latinoamérica el problema es ese, de que la policía está muy alejada de la sociedad. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay soluciones. Claro, lo que ocurre es que digamos, la criminalidad como conjunto no es resoluble, ¿no? No hay una sociedad sin crimen. Lo que hay son niveles más o menos aceptables de identificación primaria y de visualización del castigo. Claro. Entonces, claro, no va a desaparecer el hurto de calle, pero la gente puede tener cada vez más confianza en que si son víctimas de ese hurto, de inmediato no solo lo van a filmar en una cámara, sino que alguien va a reaccionar y alguien puede ir detenido en un tiempo más o menos razonable. Eso exige un juez, exige un centro de detención cercano, exige un fiscal a nivel municipal, al nivel en que las personas viven y el nivel en el que se cometen los delitos. Exactamente. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos. Tu inteligencia necesita un smartphone. Ya. Pídelo desde 9 soles. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RIMAX Seguros. Todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Inca Pharma. Más salud al mejor precio. Porque en Inca Pharma pensamos en ti y te regalamos 50.000 soles todas las semanas. Por cada 10 soles recibirás un cupón. Tú puedes ser uno de los 8 ganadores de 50.000 soles en efectivo. Es un ganador por semana. Inca Pharma, más salud al mejor precio. Ya tenemos al primer ganador de los 50.000 soles. Sigue participando, que tú puedes ser el próximo ganador. Nuevo smartphone HTC One de Claro, con cámara para editar tus fotos al instante. Tu inteligencia lo necesita ya. Tu SOAT de RIMAC no viene solo. Llévalo ahora con asistencias vehiculares gratis. Encuéntralo por donde vayas o pídelo llamando al 411-3000. RIMAC Seguros. Nuevo smartphone HTC One de Claro, con cámara para editar videos en slow motion y compartirlos con todo el mundo. Tu inteligencia lo necesita ya. Lo fuerte son faltas, ¿no? No, a los que matan. Así sí, claro. Bueno, seguimos conversando brevemente. Hay una disposición por la cual a los jóvenes asesinos, digamos, pero no les llaman así porque como son jóvenes no se les puede llevar ni delincuentes ni infractores. Se les pero llama, suena sicariato juvenil, ¿no? Sicariato juvenil. A ellos no se les suspende la pena cuando cumplen 21 años, sino que van hasta los 20 años. Se les extiende un poco. Y como esa hay una serie de disposiciones cortas, ¿no? La otra la citabas hace un rato, Jaime, es la que traslada las reglas de reincidencia y habitualidad a las faltas, ¿de acuerdo? Hay otras que eliminan
tengan atenuantes para casos especialmente violentos. Hay una interesante que es poner en vigencia el Código del 2004, el procesal penal, para todos los casos ante la Sala Penal Nacional. 3 o 4 de ese tipo, pero de nuevo, con ser algunas ideas buenas, no forman un paquete que tenga que ver con esto que estamos discutiendo, que es la seguridad ciudadana. Forman, en todo caso, correcciones interesantes en las leyes penales. Claro. Lo que pasa es que es integral el problema. En este caso, por ejemplo, si tú tienes incremento de penas, tienes la potestad para que el juez pueda inclusive incrementar en 1/3 a los cabecillas, etcétera, eso puede significar que exista una mayor permanencia de gente en los penales. Actualmente hay 80.000 internos. 80.000. De acuerdo al diagnóstico de la policía, acá tengo una cifra: 82.000, 61.000 en cárceles y 21.000 en este sistema de medio libre. ¿no? Claro, Y la capacidad es de 28.000. Entonces tenemos ya una brecha inmensa de infraestructura para las cárceles. Estas normas van a tender justamente a tener más gente en las cárceles, en principio, o a retenerla por más tiempo. Ahora bien, creo que existe una contradicción entre ese concepto y el concepto de rehabilitación, que está en el discurso, pero en la práctica lo que tienes tú en el sistema penal es un sistema punitivo. Esa es la práctica. Es decir, no hay rehabilitación. El plan de seguridad habla de la necesidad de rehabilitación, pero en realidad va a ser bien complicado que esta se pueda implementar. Ahora sí, porque lo dice el Código de Ejecución Penal también, ¿no? La pena es resocializadora y el interno debe estar sometido a tratamiento penitenciario desde que ingresa hasta su excarcelación. Pero eso es imposible hacerlo. Yo fui director del Lurigancho, teníamos 8.000 internos y teníamos 3 abogados para 8.000 internos, teníamos 7 psicólogos para 8.000 internos y 12 asistentes sociales. Eso puede haber mejorado, pero creo que por ahí no va la cosa. El nuevo procesal penal permite una justicia mucho más célere, más rápida. O sea, van a ingresar, se va a sentenciar más rápido. Ya no va a haber como antes, que había 6% de sentenciados y 94% de procesados en las cárceles. Ahora ya hay casi el 45% está sentenciado. Ya, o sea, ha mejorado la capacidad de sentenciar firmemente, sobre todo en provincia. Pero ahora se van a quedar también más tiempo en la cárcel, van a entrar más rápido a las cárceles. Ahora han suspendido algunos beneficios penitenciarios, la permanencia va a ser más larga. Porque digamos lo mismo, subir las penas no resuelve el tema. Además es al revés, es un sistema más rápido que no tiene centros, no vamos a hablar solo de centros de reclusión, centros e instituciones que permitan vigilar el cumplimiento de condenas, como la prestación de servicios comunales. Pintar pistas es muy útil en este tipo de casos. Pero si no hay un sistema que permita que eso funcione, acortar los procedimientos se convierte en otra disfunción, porque los jueces quedan obligados a condenar, pero simbólicamente, a penas suspendidas. Entonces el criminal promedio siente que al final del día lo único que va a pasar son 6 meses de juicio y se va a ir con regla de conducta a su casa. Un sistema de castigos no funciona si no hay un esquema de vigilancia al cumplimiento de castigos. No digamos que todos sean cárceles. Hablemos de grilletes electrónicos, de restricciones de movilización, hablemos de prestaciones de servicios comunitarios, de multas efectivas, pero si la gente no observa que las infracciones se castigan, la gente no respeta la ley. Eso y la cuestión de seguridad, pero por supuesto, pero la impunidad es principalmente eso, es respetar ley. La impunidad ha crecido por la corrupción de los operadores del sistema. Además. Bueno, es que ese es el otro gran problema, ¿no? ¿Qué hacemos para el tema de la corrupción? Porque las leyes pueden ser, supongamos que sean totalmente efectivas y que modifiquen y que incorporen algunas sanciones adicionales, pero ¿quiénes la van a aplicar? Pero no hay tampoco un sistema, no está bien diseñado un sistema que el que estamos comentando ahora, un sistema preventivo, un sistema que digamos, corte el asunto desde su raíz, que permita sancionar a los que cometen pequeños hurtos. Ese es un tema, y el otro es, a mí me preocupa la información que recibe el presidente de la República. O sea, ustedes recordarán en el discurso del 28 de julio, él mencionó que se había detenido a 56.000 requisitoriados. ¿Dónde están en las estadísticas? A 90.000 por comisión de diversos delitos, y se había intervenido a 42.000 jóvenes de pandillas. Sí, con estas cifras, en principio, la población penal se hubiese triplicado. Entonces, yo no entiendo tampoco qué tipo de información estamos manejando. Los intervienen y los sueltan al mismo. Correcto. De acuerdo, pero lo que pasa es que esa es información de requisitorias, o sea, esa información... Y también de la Comisión por Diversos Delitos. Claro, ¿no? Claro, pero de nuevo, pues, ¿para qué me sirve tener N.000 requisitoriados si luego tengo que llevarlo a un juez y el juez está casi virtualmente obligado a liberarlo porque no tiene dónde ponerlos? Entonces, la impunidad no es una sensación, pues, en este caso es una realidad, ¿no? Pero total. De nuevo,
Imagínate cómo funcionaría el sistema de salud, esto lo hemos dicho 200 veces, si no tuvieras nada más que hospitales centrales y no tuvieras postas médicas ni centros intermedios de atención. Digamos, lo que tendría sería una falsa salud, porque tendrías gente muriéndose en los pasillos, ¿correcto? Y todo lo demás que necesitan atención urgente terminarían muriéndose en las calles. Eso está pasando con la seguridad ciudadana. Claro. O sea, los crímenes se mueren en la calle, pues nadie los está atendiendo, ¿no? Así es. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación, pero yo creo que es útil plantear estos temas. Muchas gracias a nuestros invitados, a Gustavo Carrión, a Ricardo Valdés y a César Azabache. Bueno, nosotros ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches. Se quedan ustedes con Rumbo Económico y Juan José Garrido Quecni.